Saludos amigos que nos siguen Revista Mandrágora Digital. El día de hoy me encuentro con el maestro Jorge Oviedo, quien nos va a hablar de sus libros Truquito y su Gallada y Viaje al Séptimo Cielo. Bueno, les cuento, con Jorge nos conocimos a través de redes sociales, de Energía se juntó. Y Jorge tuvo conmigo una cita en la que me dejó estos dos libros, que por cierto están increíbles. Yo los leí y Jorge me he quedado maravillado. Cuéntanos un poquito de cómo nace Truquito y su Gallada. Gracias, Hamilton. Esa es una historia muy bonita, porque hace algún tiempo mi hija era adolescente y yo tenía preocupaciones por su futuro y demás. Y solía salir de la Universidad Central donde yo era profesor y una noche pasé por la Amazonas y Naciones Unidas y vi un grupo de niños que estaban sentados alrededor de una fogata y me llamó mucho la atención porque eran hombres y mujeres. A la otra noche volvió a suceder y me bajé para conversar con ellos. Y resulta que cada uno de ellos me contó una historia. Allí nació, en realidad, la idea del libro. Luego, con mi hija, discutí algunas cosas, era todavía pequeña, y en la medida que iba discutiendo, conociendo las inquietudes de los adolescentes y de la juventud, me fui adentrando en las historias de cada uno de ellos y luego, en algún momento de inspiración, me senté y comencé a escribir el libro. Bueno, amigos, les cuento, yo leí el libro y les puedo contar que es una obra increíble y hace un retrato del Ecuador, ¿no? En los 80, un retrato que todavía no ha cambiado. Jorge, cuéntanos un poquito el sentido crítico del libro. Sí, como tú dices, Hamilton, sí es una especie de fotografía de una parte del drama del Ecuador, quizás la parte más dolorosa, que es, ¿no es cierto?, la de los niños que viven en la calle porque no tienen hogares ni padres estables. Esos niños que para poder sobrevivir tienen que inventar la vida. Hoy todavía los vemos en la calle, ese es un problema que no se ha superado. Pero en aquel tiempo, como tú dices, más bien los años 90, cerca de terminarse la década de los años 80, este era un drama muy terrible. Los niños pedían, los niños suplicaban, los niños lloraban en la calle y la gente en cierta forma no veía el drama que hay detrás, ¿no es cierto?, de una carita infantil que te pedía un sucre, te pedía un pan. Se me ocurrió que detrás de eso había algo que contar. Y entonces fue como nació la historia del soldadito, de Truquito, de la Perinola, etcétera, etcétera, que son los personajes del libro. Claro, justamente de eso. ¿Los personajes en algún sentido fueron basados en personajes reales del Ecuador o fueron de tu imaginación, Jorge? No completamente de mi imaginación, Hamilton. Hay mucho de la realidad, porque, como te contaba, con mi hija, que en ese tiempo hacía un cierto trabajo social, alguna vez fuimos al centro de detención juvenil Virgilio Guerrero. Y entonces allí ya no fueron los niños que me contaron sus historias en la calle, sino que ya eran jóvenes que en cierta forma estaban prontuariados, que estaban presos porque habían cometido algún delito. Y ellos me contaron historias aparentemente simples, pero realmente terribles. Como por ejemplo, recuerdo, ¿no es cierto?, que uno de ellos me dijo: mire, profesor, el día que yo esté en una casa robando y el dueño se despierte, si es que me toca, no me toca otra cosa que matarlo. Entonces, esa simpleza en una cosa de tanta profundidad me dejó sorprendido, me quedé realmente impresionado y traté de comprender qué es lo que pasaba detrás de esas mentes que están naciendo a la vida, pero que comienzan ya a pensar en cosas tan terribles como la muerte, necesaria desde su punto de vista.
¿Por qué necesaria? Cuéntame por qué este pensamiento siniestro se volvió necesario. Date cuenta, Hamilton, lo que es que un adolescente de 16, 17 años se mete a una casa para robarse, ¿qué te digo yo?, una computadora. Se despierta el dueño y no el adolescente, para no ir preso, para no ser cogido en un delito flagrante, prefiere matarle al hombre, que es un padre de familia, que es un ser humano. Entonces, fíjate tú lo terrible que es, ¿no es cierto?, que unos, en este caso, estos jóvenes que no tienen otra alternativa, lleguen a la idea de matar. Es algo espantoso, pero también es terrible para la víctima. Claro. O sea, el padre que se levanta a tomar un vaso de agua y se encuentra con un delincuente juvenil que está dispuesto a matarlo. Entonces, ahí hay un drama espantoso. Es una cosa que no podemos aceptarlo así con mucha facilidad, que tenemos que tratar de comprender qué es lo que socialmente se esconde detrás de eso. Muy bien. Sí, justamente libros como este hacen que nos cuestionemos qué está pasando en la realidad social del país. Justamente en las noticias pasaba algo muy similar todavía. Es una historia que todavía sigue pasando, que todavía no hay políticas de salud pública y salud mental, sobre todo en adolescentes. Hubieron ayer 2 niños de 11 y 13 años que asesinaron a un policía. Tomaron su arma y lo asesinaron. El policía fue a buscar el arma. Fíjate tú. Y le dispararon. Entonces es una realidad que pocos quieren ver. Y libros como Truquito y su gallada hacen que nos cuestionemos, hacen que no seamos indiferentes de esta realidad. Jorge, ¿cuántos ejemplares tuvo Truquito y su gallada? Cuéntanos. La historia de ese libro es muy interesante. Se hizo una primera edición, no recuerdo si fueron 500 o 1000 ejemplares, la primera edición. Y resulta que, para mi sorpresa, se vendieron fácilmente. Luego volví a hacer otra edición hasta que la campaña de lectura de Eugenio Espejo, que la dirigí en ese tiempo Raúl Pérez e Iván Egues, me pidieron autorización para hacer una edición, y en esa campaña de lectura se hizo una edición de más de 40.000 ejemplares. Esos 40.000 ejemplares fueron entregados junto con la planilla de la luz a los ciudadanos de la ciudad de Quito. Por eso te digo que este librito ha tenido una difusión importante, y en Quito hay mucha gente que conoce el libro y su historia. Sí, justamente cuando yo publicaba las historias de Instagram, de WhatsApp, de Facebook, mucha gente decía, este es un libro hermoso, porque ya lo habían leído, y es una realidad que todavía, como ven, sigue pasando, que todavía no se le ha tomado la importancia que debería tomarse. Entonces les invito a que la gente lo lea, sea parte de esta gran historia. Jorge, ¿dónde podemos encontrar el libro? Este momento pueden encontrarlo en Librería Española. Ellos están vendiendo este ejemplar, y también en Rayuela. Me parece que Rayuela tiene unos cuantos ejemplares de Truquito y su gallada. Quiero decirte algo entre paréntesis sobre esto. Mira, a mí, yo no soy de los autores que piden que me aplaudan. No me gusta. Si me quieren aplaudir, que me aplaudan. Pero si no, pues no me preocupa, porque yo sé con qué intensidad escribo, sé que tiene calidad, y cuando eso sucede, la gente lo acepta, y este libro ha sido aceptado por la gente. La crítica en el Ecuador, ¿crees que alguna vez se ha referido a este trabajo? ¿Crees que alguna vez han dicho circula un libro interesante que puede ser leído por la juventud, por los jóvenes y por el público en general? Porque siendo un trabajo que trata con los niños, es también un trabajo para adultos, como tú decías, porque afronta una realidad social, y esa realidad social tiene que ser comprendida. Claro, bueno, la idea de Mandrágora como revista digital y como canal es dar apertura a escritores que se salen de las barreras políticas, porque este país lamentablemente tiene muchos compromisos políticos, y este es un libro que denuncia esta realidad social que tiene que ser atendida. Entonces, Jorge, para nosotros es un honor tenerte aquí, y bueno,
Ahora quiero hablar de Viaje al Séptimo Cielo. Bueno, yo leí primero les cuento, yo leí primero este libro, que es la segunda parte de Truquito. Entonces yo le leí como en las películas, como un flashback, desde el final al principio. Y Viaje al Séptimo Cielo realmente me pareció una obra impresionante, ¿no? Por cómo explora el Quito de ese tiempo que tampoco ha cambiado. Y todo es... Bueno, hablas de muchos personajes, ¿no? Por ejemplo, el Chapa Torres, Cuéntanos un poquito cómo es este personaje, por ejemplo, que retrata a la Policía Nacional. Bueno, es un estereotipo en cierta forma, ¿no? Pero en Viaje al Séptimo Cielo sucede algo curioso. Un personaje de Truquito y su Gallada salta a las páginas del Viaje del Séptimo Cielo. El soldadito. Es el soldadito, que en el Truquito pues parece que es protagónico Truquito, pero en realidad el verdadero protagonista es el soldadito, que es un niño quiteño, y ese niño... cuando llega a los 18 años no tiene nada que hacer porque ha crecido en las calles, decide irse a la conscripción, pasa en el ejército y al cabo del tiempo que está establecido regresa a las calles de Quito. Pero regresa con una mano adelante y otra atrás y sin tener ninguna esperanza, sin tener ninguna salida. Y no encuentra qué hacer y tiene necesidades. Le gusta un aparato que no puede comprarse porque no tiene dinero. Y entonces casi irremediablemente esa criatura que ya es un joven de 18, 20 años comienza a entrar en el mundo del delito, en el mundo del AMPA. Y la historia de cómo se vincula con la delincuencia es lo que se cuenta en Viaje al Séptimo Cielo, que sigue siendo un trabajo de denuncia de muchas de las lacras sociales que tenemos en el Ecuador. Perfecto, y bueno, vale la pena aclarar que no es un libro que romantice en algún sentido la violencia, como ahora vemos en narconovelas o en varias novelas y programas incluso de Netflix que he visto yo. Es un programa que cuenta las consecuencias de meterse en el mundo del crimen organizado, Claro. ¿verdad? Jorge, ¿qué nos puedes decir tú acerca de este libro? ¿Cómo la gente puede encontrarle? ¿Cómo puede leerle? Con mucho gusto, yo quisiera, ¿no es cierto?, que tú anunciaras un teléfono o alguna cosa. Si es que quieren los libros, pueden llamarme directamente, yo estoy dispuesto a enviarles. O en su lugar, ¿no es cierto?, acercarse a las dos librerías que he anunciado, Librería Española y Rayuela, y ahí van a poder encontrar ejemplares de este. Buenísimo. Entonces, gracias a tu autorización y en cámara, Jorge dice que ustedes le pueden llamar para conseguir sus libros, que me parece impresionante. Jorge, ¿a qué números pueden contactarte? Me pueden llamar al 099-878-4384. Ese es el teléfono en el que yo les puedo atender personalmente. Bueno, gente, tienen la primicia, pueden llamarle. Jorge es un gran ser humano y sus libros están... Bueno, yo les cuento un poco, hacemos cine, hemos hecho también un poco de publicidad y este libro ha despertado una idea. Queremos llevarle a la pantalla grande, queremos hacerle una película de este libro. Entonces estamos hablando con Jorge en conversaciones para hacer un guión, para que esto se lleve también al cine. Entonces, nada, la gente que esté un poquito más entusiasmada con el tema va a salir en nuestra edición de marzo. Jorge va a ser entrevistado hablando un poco más de él, de los proyectos que se vienen a futuro. Eso, gente que nos sigue en Mandrágora Revista Digital. Muchas gracias, Hamilton. Te deseo todo el éxito del mundo y creo que talento nuevo como el tuyo en el Ecuador van a darle calidad y altura a cualquier proyecto cinematográfico. Muchísimas gracias, Jorge. Me alegra mucho ser parte de ese proyecto. Gracias, Jamie.